Muy bien, jóvenes, sean bienvenidos una vez más al maravilloso mundo de las matemáticas. Este día estudiaremos lo que es la semana 2 de la fase 3 de primer año de bachillerato. Así que siempre les invito a que tengan su lápiz, borrador, sacapunta, calculadora, libro de texto y cuaderno para poder ir desarrollando las lecciones. Así que sin más preámbulos, jóvenes, comenzamos con el desarrollo de la fase 3, semana 2. Para el día lunes estudiaremos la lección 2.8. Esta lección lleva por título función de la forma f de x igual a x cuadrado más bx más c. Esta lección ustedes la van a encontrar en la página 90 de tu libro de texto. Veamos entonces la lección 2.8, que es lo que nos indica. En el problema inicial nos piden que trace la gráfica y encuentre las coordenadas del vértice, el dominio y el rango de la función f de x igual menos 2x al cuadrado menos 12x menos 16. Para poder realizar esta gráfica de esta función cuadrática, me piden que complete el cuadrado en la ecuación de la función. Muy bien, jóvenes, entonces vamos a completar cuadrado, vamos a recordar un poquitito aquí, en noveno completábamos cuadrados cuando pues queríamos hacer un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Entonces aquí lo que vamos a hacer es con esta funcioncita f de x igual, acá, la voy a subrayar acá, f de x igual menos 2x cuadrado menos 12x menos 16, yo sé que es una función cuadrática porque está elevado al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es para completar cuadrado, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar, en este caso, miren, esta parte de menos 2, esto de aquí. Y los primeros dos términos, que son menos 2x cuadrado y menos 12x, hasta ahí, los vamos a dividir entre el menos 2, entre este primer valor que tenemos acá, o entre el coeficiente del primer término. Entonces sacamos ese coeficiente que es menos 2, y luego lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a dividir como que si fuera factor común cada término entre esto que sacamos acá. Menos 2 entre menos 2 da 1, no se pone, solo ponemos x cuadrado. De ahí vamos con el siguiente. Menos entre menos daría más. Y luego 12 entre 2 daría 6. Luego el de acá, cerramos acá y solamente escribimos acá menos 16. ¿Por qué cerré en corchete esta división? Porque acá lo que yo necesito es formar un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, para formar ese trinomio cuadrado perfecto, ustedes veían en noveno grado que lo que se hace es sumar. Bueno, perdón, aquí me comí la X, ¿verdad? Andamos un poquitito de hambre aquí, ¿verdad? La X aquí, perdón, oigan, ahí está es la X ahí. Bueno, lo que hacíamos en noveno grado era sumar, en este caso, el coeficiente del segundo término, que está aquí es 6, y también lo vamos a volver a restar, vamos a sumar y dividirlo entre 2 y lo vamos a elevar al cuadrado y también lo vamos a restar aquí mismo para no alterar. Así, miren, es más fácil porque no se me van a enredar todos. Menos 2, abrimos corchete, x cuadrado más 6x y aquí viene la magia. Miren, lo voy a hacer con otro color. Acá vamos a sumar este coeficiente que es 6 dividido entre 2 y elevado al cuadrado, pero también lo voy a restar. Profe, ¿y para qué lo va a hacer entonces? No hace nada. ¿Cómo no? Porque aquí lo que vamos a hacer es buscar el trinomio cuadrado perfecto. Sumamos y restamos. Después, ¿verdad? Cerramos acá el corchete que teníamos abierto y luego acá menos 16 aquí afuera. Miren, ojo con esto, ¿verdad?
Entonces acá tenemos menos 2 y aquí ustedes observan, aquí en el corchete tenemos x cuadrado más 6x. Acá tendríamos más 6 entre 2, 3 al cuadrado, menos 6 entre 2, 3 al cuadrado, cerramos corchete, menos 16. Ahora, fíjense en algo, aquí ya se me formó un trinomio cuadrado perfecto. Entonces voy a poner menos 2, corchete, y en paréntesis la solución de un trinomio cuadrado perfecto, que es el cuadrado de la suma de sus raíces, en este caso porque son más y más. Entonces raíz de x cuadrado es x más raíz de 3 al cuadrado es 3 y todo ello elevado al cuadrado. Menos 3 al cuadrado, 3 por 3 da 9. Cierro aquí y aquí quitamos menos 16. Ahora lo que vamos a hacer es, simplemente en este caso, acá multiplicamos el menos 2 por este término y por este término. Menos 2 por 1, menos 2, entonces tendríamos menos 2, factor de x más 3 al cuadrado, y después menos por menos, más 2 por 9, 18. Y ahora aquí menos 16. Ahí no multiplico porque 16 ya está afuera. Bueno, aquí lo único que nos hace falta ahora es hacer la reducción de términos semejantes. Esto lo copiamos. Menos 2, factor de x más 3. Uy, ese más me quedó un poquito feíto. X más 3, cierro paréntesis, todo al cuadrado. Y ahora a 18 le quito 2, me quedan 2 positivos. Más 2. Entonces ahí tenemos ya la ecuación de una función cuadrática en su forma menos a, paréntesis, x menos h todo al cuadrado más k. Es decir, perfectamente vos podés ubicar que esta parábola es una parábola abierta hacia abajo con el vértice, aquí si es x más 3, entonces el vértice es en h menos 3, porque recuerden que el más sale de menos por menos, y en K2. Ahí tendríamos entonces el vértice de esa parábola. Bien, ¿para qué nos va a servir eso? Veamos acá cómo nos quedaría ya la gráfica. Acá tenemos entonces ya la gráfica, ¿verdad? Después que hemos completado los cuadrados, que llegamos a esto que yo ya les expliqué. Entonces aquí tenemos que la función se ha reescrito, vamos a ver acá, en la forma a factor de x menos h todo al cuadrado más k, lo que les acabo de decir, donde el dominio de una función cuadrática siempre van a ser los reales y el rango de la función va a ser desde el menos infinito hasta 2. Observen por qué. Miren, acuérdense que acá tenemos una gráfica desplazada en h y k unidades. Este punto que ustedes ven acá con celeste, yo lo voy a remarcar aquí. Acá se mueve 1, 2, ¿verdad? 3 unidades en h, porque h vale menos 3. Y tenemos 2 en K. 1, 2 para arriba. Ahí tenemos el nuevo punto. Igual el origen aquí, ¿verdad? En el vértice se desplaza 1, 2, 3 unidades. Y luego pues tenemos 1 y 2 para arriba. Ahí. Entonces ustedes observan que es una gráfica desplazada en H igual menos 3 y K igual 2 con respecto a la función con vértice en el origen. Entonces, como el vértice está en menos 3,2, el rango va a tener, en este caso, un intervalo desde el menos infinito hasta el 2, que eso ya lo hemos estado estudiando. Si no es esto que está acá, ustedes pueden observar que aquí vienen, ¿ven? Los valores de H, perdón, los de K vienen en Y, vienen.
y llegan hasta el punto en 2. Entonces vienen desde el menos infinito hasta 2. Ahí tendríamos lo que es esa función cuadrática con vértice en h, k, con su dominio en los reales y su rango. Por lo tanto, acá dice que la función f de x es igual a menos 2, factor de x más 3 todo al cuadrado más 2. Tiene un desplazamiento de 3 unidades horizontalmente a la izquierda y 2 unidades verticalmente hacia arriba de y igual menos 2x cuadrado. Es decir, de esta que está aquí en azul. Muy bien. Entonces ahí tenemos la definición. Por no hacer tan largo el video, que me interesa de la definición, que una función cuadrática de la forma x cuadrado más bx más c se puede llevar a la forma a factor de x menos h todo al cuadrado más k, completando cuadrados. El vértice va a ser en el punto h, k. Y aquí importante es que si a es positivo, entonces la parábola abre hacia arriba. Si a es negativo, la parábola abre hacia abajo. Y si a es mayor que 0, el rango va a ser desde k al infinito. Y si a es menor que 0, el rango va a ser desde el menos infinito acá. Esos son los aspectos más importantes a tomar en cuenta para esta lección. En los problemas, acá me piden que complete los cuadrados en cada caso para trazar la gráfica y que además encuentren las coordenadas del vértice, dominio y rango. Va, rapidito, bichos. Voy a hacer el B. F de x igual 3x cuadrado más 12x más 11. Va, rapidito para completar cuadrados. El 3. Quitamos el 3. Quitamos el 3. Y luego vamos a dividir cada término entre 3 de estos dos. 3 entre 3 da 1, solo me queda x cuadrado. Más entre más da más. Ojo con los signos. 2 entre 3 da 4. Y x no tiene con quién, x. Cierro ahí y luego más 11. Bajo 3, ahí corchete, x cuadrado, más 4x. Y luego para completar el cuadrado, para hacer un trinomio cuadrado perfecto, voy a sumar, hacer con otro color, el segundo término, que es 2, aquí el coeficiente, perdón, es 4, entonces voy a tener 4 entre 2 elevado al cuadrado. Y lo estoy sumando, también lo voy a quitar para no alterar la función si está ahí. Entonces tendría también 4 entre 2, todo al cuadrado. Cerramos el corchete y luego más 11. Muy bien, ahora tenemos acá 3 por x al cuadrado más 4x más, y ahora aquí tendríamos 4 entre 2, 2, 2 al cuadrado, menos 4 entre 2, 2 al cuadrado, cierro y aquí más 11. Bueno, entonces aquí tengo 3, factor de o por, aquí ya se me hizo un trinomio cuadrado perfecto, entonces la respuesta va a ser, aquí tendríamos, como son signos iguales, más la suma de las raíces del primer y tercer término. Raíz cuadrada de x cuadrado es x, entonces entre paréntesis x más raíz cuadrada de 2 al cuadrado 2, cierro paréntesis, todo al cuadrado, menos 2 al cuadrado es 4, cierro corchete y sumamos 11. Vale. Hoy multiplico el 3 por 1, aquí va a dar 3. 3 factor de x más 2, todo al cuadrado. Y luego menos 3 por 4, aquí va a dar 12. Más 11. Muy bien, ahora lo único que nos falta es reducir términos semejantes. Aquí tendríamos 3 por x más 2, todo al cuadrado, menos 12 más 11, menos 1. Entonces, ¿qué significa esto, jóvenes? Significa que aquí yo tengo una parábola abierta hacia arriba, miren, A es positivo, cuyo vértice, me piden que encuentre el vértice va a estar en h, k. Si aquí es más 2, quiere decir que h es menos 2 y k es menos 1. Ahí tengo el vértice, perfectamente ya lo vimos acá. Ahora el dominio son los reales
Acuérdense que este es H, esto es H y esto es K. Si la parábola abre hacia arriba, el rango va a estar determinado desde K hacia el infinito y K vale 1. Entonces, el rango de la función estará determinado desde el menos 1 hasta el infinito. Y por ahí les comparto cómo les quedaría más o menos lo que es la gráfica, ¿verdad? Una gráfica que tiene un desplazamiento eh, de menos 2 unidades en h y menos 1 unidad en k con respecto a 3x cuadrado, ¿verdad? Entonces ahí nos quedaría la gráfica desplazada. Muy bien, ahí estaríamos trabajando lo que es la lección 2.8 correspondiente al día lunes. Vámonos para el día martes. El día martes estudiaremos la lección 2.10, la cual lleva por título Practica lo aprendido. Esta lección está en la página 92. Para practicar lo aprendido, yo solamente he querido poner por acá el literal A y hemos querido poner el literal F para que ustedes puedan más o menos tener una idea de cómo vamos a desplazar esta gráfica según lo que me piden. Vaya, me piden que utilizando la gráfica de G, utilizando la gráfica de F, trace la gráfica de G y que además encuentre el vértice, dominio y rango en cada caso. Vaya, miren que F es X cuadrado. Sencillo, ¿ves? Está en el origen. Ahora me piden que grafique G de X igual a X cuadrado más 3. Quiere decir que esta gráfica va a tener un desplazamiento en K y va a ser de 3 unidades. Es decir, que cada punto se desplaza 3 unidades hacia arriba en K. Miren, 1, 2, 3 aquí. Este otro punto, 1, 2, 3 aquí. Este punto, 1, 2, 3 aquí. Este punto, 1, 2, 3 aquí. Y el vértice para arriba, 1, 2, 3 aquí. Si yo trazo la nueva gráfica, esa nueva gráfica ya desplazada, me va a quedar más o menos así, miren, cipotes. Así más o menos. Donde el dominio van a ser los reales, el vértice va a estar ubicado en este caso siempre 0 en X, porque no nos movimos nada en X, pero en K, si nos movimos en Y 3 unidades, entonces va a ser 0 en X, 3 en Y. Por lo tanto, el rango para esa función, para g de x, va a ser igual desde el 3 hacia el infinito. Porque recuerden que el rango son los valores que puede tomar y. Y si ustedes observan, para esta función, y va desde el 3 aquí para arriba, ¿ven? Acá tenemos. Muy bien, para la otra que estamos en la f, en el f tenemos menos 2x cuadrado, por lo tanto tenemos una parábola abierta hacia abajo y luego acá tenemos g de x igual menos 2 por x menos 1 todo cuadrado. Entonces ustedes se fijan que tenemos el desplazamiento de h unidades. Para este caso, en esta gráfica h vale 1. Entonces el desplazamiento va a ser horizontal. Cada punto, aquí el vértice se mueve una unidad horizontal, este punto se mueve una unidad horizontal, este punto se mueve una unidad horizontal, este punto se mueve una unidad horizontal y este otro punto se va a mover una unidad horizontal. Por lo tanto, la nueva parábola sería más o menos una parábola así. Ahí. ¿Cuál va a ser el dominio? Los reales. ¿Cuál va a ser el vértice? El vértice ahora se desplazó en h unidades, por lo tanto el vértice para g de x nos quedaría acá 1 en x, 0 en y, porque en y no se desplazó nada, no se movió ni arriba ni abajo. Y luego tanto el dominio y el rango pues no varían con tanto a f de x. El dominio de g serían siempre los reales y el rango de g es una parábola abierta hacia abajo, entonces sus valores van a ser desde el menos infinito
hasta 0. Ahí tendríamos más o menos 2 ejercicios de práctica lo aprendido para que ustedes tengan una idea cómo se va a trabajar. Muy bien. Vámonos para el día miércoles. Tenemos las monotonías. Esta está en la página 94. Las monotonías a buen salvadoreño, cipotes y cipotas, simple y sencillamente es aquel espacio o aquel intervalo en el cual los valores de f varían con respecto a x. Vamos a ver, por ejemplo, en el problema inicial me dicen que dada la función cuadrática f de x igual x, 2 factor de x menos 1 todo al cuadrado menos 5 y g de x igual 2 factor de x menos 1 todo al cuadrado más 5, responde lo siguiente. Si x toma valores mayores o iguales que menos 1 y menores o iguales que 1, ¿entre cuáles números se encuentra f de x y g de x? Es decir, y. Número 2. Si x toma valores mayores o iguales que 1 y menores o iguales que 3, ¿entre cuáles números se encuentra f de x y g de x? Bueno, acá si ustedes observan, en la solución, lo que vamos a hacer es que se trazan las gráficas de las funciones para poder determinar los valores de f y g de x. La parábola de f es abierta hacia arriba con vértice en 1,5. Eso lo podemos observar acá. H vale 1, 1, y K vale menos 5 para f de x. Para g de x, h vale 1 y k vale 5. Mientras que para parábola g está abierta hacia abajo, con vértices en 1,5. En ambas gráficas sobre el eje x se ha sombreado el intervalo en verde de menos 1 a 1 de los valores que toma x, porque nos están pidiendo que x toma valores de menos 1 a 1 y que veamos cómo se comporta la gráfica. Eso es lo que queremos. Para f de x, aquí tenemos los valores que se le han dado a x, ¿sí? Acá, entre menos 1 y 1, acá. Y lo que ustedes pueden ver que entre menos 1 y 1 tenemos un valor. Cuando x vale menos 1, acá y vale 3. Y luego cuando x vale 1, acá y vale menos 5. Entonces, ¿qué podemos concluir con eso? Lo que podemos concluir es que cuando x aumenta de menos 1 a 1, y disminuye, ¿sí? Desde 3 hasta menos 5. Por lo tanto, f de x va a ser mayor o igual que menos 5 y menor o igual que 3 en el intervalo de menos 1 a 1. Ahora, en g de x, ¿qué pasa cuando tomamos valores desde menos 1 a 1, según lo que me indican acá? Lo que sucede es que cuando x vale menos 1 en g de x, acá y vale menos 3. Y cuando x vale 1, y vale 5. Entonces resulta que en esta gráfica ustedes pueden observar que en la medida que x aumenta de menos 1 a 1, miren, y o g de x también va a ir aumentando desde el menos 3 hasta 5. Por lo tanto, aquí tenemos, ¿verdad?, que g de x, cuando x aumenta de menos 1 a 1, va a tener valores mayores o iguales que menos 3 y menores o iguales que 5. Ahí tendríamos más o menos de lo que estamos hablando con las monotonías. Ahora, en el numeral 2, me piden que ahora evalúe las mismas funciones, pero en un intervalo de 1 a 3 en x. Resulta que cuando x aumenta de 1 a 3, y, miren, aumenta también de menos 5 a 3. Por lo tanto, podemos decir que en el intervalo de 1 a 3, y o f de x se encuentra entre los valores mayores o iguales que menos 5 y menores o iguales que 3. Ahora, al evaluar g de x entre 1 y 3 en x, sus valores en y son los siguientes. En la medida que x aumenta de 1 a 3, y
disminuye, ¿ve? Desde 5 hasta 3. Entonces podemos decir que en la medida que x aumenta de 1 a 3, g de x se encuentra con valores mayores o iguales que menos 3 y menores o iguales que 5. Muy bien. Entonces por ahí tenemos la definición que una función es creciente en un intervalo de 1 de x sub 1 a x sub 2, si a medida que x aumenta de x1 a x sub 2, entonces f de x aumenta de f de x sub 1 a f de x sub 2. Es decir, si m y n pertenecen a el intervalo x1, x2, con m menor o igual que n, entonces f de m menor o igual que, va a ser menor o igual que f de n. Por otro lado, f es decreciente en un intervalo x1 a x2. Si a medida que x aumenta de x1 a x2, entonces f de x disminuye de f de x1 a f de x2. Es decir, si m y n pertenecen a x1, x2, con m menor o igual que n, entonces f de m es mayor o igual que f de n. Una función es monótona en el intervalo de x1 a x2 si es creciente o decreciente en ese intervalo. Entonces ahí la monotonía resulta en que evaluemos en qué intervalos de x la función puede ser creciente o puede ser decreciente. Acá tenemos los problemas que para cada caso determine si la función f es creciente o decreciente en un intervalo dado. Escribe el intervalo donde se encuentran los valores de f de x. Yo creo que por aquí les voy a compartir el literal A. En el literal A me piden que trace la gráfica de f de x igual x menos 5 todo cuadrado y que además la evalúe entre valores de x mayores o iguales que 5 y menores o iguales que 7. Quiero ver si esos son. Sí, correcto, ahí está, ¿ve? Esos valores. Entonces me piden que evalúe la gráfica. Bueno, si ustedes observan para graficar así rapidito, ustedes pueden ver que esta gráfica tiene valor 1 aquí y que además es abierta hacia arriba porque es positiva y tiene desplazamiento de 5 unidades en h. Entonces, de acá, del origen, nos vamos a desplazar 5 unidades de manera horizontal, 1, 2, 3, 4, 5, aquí. Este punto también lo desplazamos aquí, ¿verdad? Entonces, ustedes se fijan que acá tendríamos el vértice. El vértice estaría en 5,0. Ahora, me piden que yo evalúe esta gráfica en el intervalo de 5 a 7. De acá, 5 a 7. ¿Qué sucede con esa gráfica? ¿Qué pasa si x vale 5? Sustituyamos aquí. 5 menos 5, 0 y 0 al cuadrado da 0. Ahí. 6, cuando x vale 6. 6 menos 5, 1. 1 al cuadrado es 1. Entonces, cuando x vale 6, llévale 1. Ahí. En 7. 7 menos 5, 2. 2 al cuadrado, 4. Cuando 7 vale... Perdón, cuando x vale 7, acá tendríamos que llevarle 4. Acá. En el puntito ese. Entonces, ¿qué sucede con la gráfica en el intervalo de 5 a 7? Sucede que la gráfica crece, lo voy a hacer con lapicito, desde 0 hasta 4. Por lo tanto, en el intervalo de 5 a 7, f de x va a crecer entre valores mayores o iguales que 0 y menores o iguales que 4. Esto que está aquí. Ahí tendríamos entonces la monotonía para esa gráfica en el intervalo de 5 a 7, que es creciente, como ustedes pueden ver ahí, cipotes y cipotas. Muy bien, nos vamos para la lección correspondiente al día jueves. El día jueves tenemos la lección 3.2, la cual lleva por título valor máximo o mínimo, página 95. Bastante parecido a la monotonía, pero ahora lo que vamos a evaluar es cuál puede ser el valor máximo o cuál puede ser el valor mínimo de una función en un intervalo dado. Por eso es que aquí me piden que dadas las funciones cuadráticas f de x igual x menos 1 todo al cuadrado menos 4 y g de x igual menos x cuadrado menos 4 menos 1 responde lo siguiente.
Ustedes ven acá, me piden que en el intervalo entre menos 1 y 2, entre cuáles valores se encuentra f de x, y que en el intervalo de x entre menos 4 y 1, entre cuáles valores se encuentra g. ¿Sí? Vamos a ver entonces. Al trazar la gráfica de f de x, acá la de f de x, tenemos, si ustedes observan, h igual 1 y k, aquí observan, y k igual menos 4. Por lo tanto, vamos a tener una parábola abierta hacia arriba, pero con desplazamientos de una unidad, y eso lo pueden observar ustedes acá. Si ustedes ven acá, una unidad, bueno, lo voy a hacer con un color amarillito para que resalte más y más grueso. Tenemos un desplazamiento de una unidad para acá y tenemos un desplazamiento de 4 unidades para abajo acá. Ustedes lo pueden observar ahí. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber ahora? Vamos a ver. Se traza la solución, se traza la gráfica de la función para poder determinar los valores de f de x como se muestra en la figura de la derecha. La parábola es abierta hacia arriba con vértice en 1, menos 4. Sobre el eje X se ha sombreado en rojo el intervalo que va de menos 1 a 2 de los valores que puede tomar X. Si X es menos 1, entonces f de menos 1 igual 0. Y si X igual 2, entonces f de 2 igual a menos 3. Esto nos puede llevar a pensar que f de x tiene valores mayores o iguales que menos 3 y menores o iguales que 0. Sin embargo, eso no es así, porque el valor mínimo de f de x se alcanza cuando x igual 1, es decir, en f de 1 igual menos 4. Por lo tanto, f se encuentra entre menos 4, f de x entre menos 4 y 0. Vaya, es decir, que el valor mínimo que va a tomar va a ser k. Eso es hipótesis. No nos amarguemos tanto la vida. Entre el intervalo dado, la función va a estar determinada entre el valor mínimo que puede tomar, que es menos 4, hasta 0. ¿De acuerdo? Aquí. Muy bien. Para la siguiente se completan cuadrados. G de x igual menos x cuadrado menos 4x menos 1. Ya no voy a explicar ese proceso porque en este video ya lo expliqué. Al completar cuadrados vamos a llegar a lo siguiente. Menos x más 2 todo cuadrado más 3. Donde acá tenemos el vértice en la coordenada menos 2, 3. Ahí tendríamos el vértice. Ahora, entonces, me están pidiendo que yo evalúe esa función en el intervalo de menos 4 a 1. Por lo tanto, aquí sombreamos el intervalo en la gráfica de menos 4 a 1. Y veamos que en ese intervalo que va de menos 4 al 1, el valor mínimo que obtuve es, cuando x vale 1, que va a ser 6, y el valor máximo dentro de ese intervalo va a ser el vértice, como es la parábola, abre hacia abajo y el vértice está en 3. Por lo tanto, quiere decir que en el intervalo de menos 4 a 1, g de x va a estar entre menos 6 y 3. Ahí tendríamos los valores máximos y mínimos para una parábola. Ahí teníamos el resumen, ¿sí? Es el resumen de lo que ya hablamos. Y aquí tenemos los problemas, donde me piden que para cada caso determine el intervalo donde se encuentran los valores de f de x. Sí, f de x es igual a x menos 5 cuadrado, pero que la evalúe de 2 al 6. Esta parábola, de hecho, ya la hicimos. Es una parábola que está pues en el, ustedes pueden observarse, es la parábola, si no me equivoco, sin miedo a equivocarme, no, se parece a la de la lección anterior. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Simplemente graficamos, ¿verdad? En los valores que van de 2 a 6. Si gustan lo hacemos rapidito, ¿verdad? Para que el video no nos salga muy larguito. Acá. Más o menos, más o menos. Con lapicito. Ya sé. Vamos a hacer algo. Le vamos a poner un fondito aquí para que más o menos hagamos esto. Ahí está.
Y aquí sí ya más o menos tenemos. Aquí, acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. La gráfica dice el ejercicio que la vamos a evaluar. Aquí tengo yo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El ejercicio nos está pidiendo que evaluemos la gráfica en X en el intervalo que va de 2 a 6. Es decir, aquí con gruesecito. Aquí quieren que evaluemos esa gráfica en ese intervalo. Bueno, vamos a ver entonces cómo nos resultarían los pares ordenados. Si X vale 2, acá tendríamos 2 menos 3. Acá, si ustedes observan, lo que tendríamos sería 2 menos 5, perdón, menos 3. Menos 3 al cuadrado va a dar 9. Entonces aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, por allá. Por acá el puntito, ¿verdad? Acá. Por aquí arribita. Que tengamos una idea. Cuando X vale 3, aquí tendríamos 3 menos 5, tendríamos menos 2 al cuadrado es 4. Entonces ese ya nos sale por aquí más o menos. Ese lo vamos a hacer acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el 8 y el 9 que era por ahí, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bueno, entonces hablábamos que cuando tenemos el valor que vale 3, tendríamos 4 en Y. Aquí. Cuando vale 4, 4 menos 5 menos 1, menos 1 al cuadrado es 1. Entonces aquí, cuando vale 5, 5 menos 5, 0. 0 al cuadrado, 0. Acá. Cuando vale 6, tendríamos 6 menos 5 sería 1 y 1 al cuadrado es 1. Nos volvemos a levantar aquí. Si trazamos la gráfica, vamos a tener lo siguiente. Acá. Más o menos así. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente, miren, cipotes. Que en el intervalo del menos 2 al 6, el valor máximo que va a tener va a ser en 9 y el valor mínimo va a ser en 0. Por lo tanto, f de x, aquí se los puse yo, va a estar mayor o igual que 0 o menor o igual que 9. Porque esos valores son el máximo y el mínimo que va a tener. Aquí, ¿ve? Vamos a hacer con el lapicito. Acá, ¿ve? Ahí está. Valores máximos, valores mínimos. Ahí estaríamos entonces trabajando, jóvenes, las lecciones correspondientes a la semana 2 de la fase 3 para primer año de bachillerato. Bendiciones para cada uno de ustedes y nos vemos en otro video.